Bienvenidos mis entrañables jinkelminquitos y jinkelminquitas, podéis consideraros cariñosamente abrazados. Hoy, en pleno periodo estival, la Hermandad os trae en radiante exclusiva una lectura refrescante, especialmente indicada para aquellos de vosotros que seáis lexófilos. Para los que no sepáis cuál es esta condición, lexófilo es aquel que siente un placentero hormigueo cuando oye el recitado de un texto legal. No son pocos los que además experimentan un cierto alborozo tendente a la lascivia. En la escasísima literatura al respecto en bibliotecas a las que el acceso está férreamente restringido, como la del Vaticano, aunque no podemos confirmar ni desmentir que hayamos visitado sus instalaciones secretas en Roma y en la isla de Aruba en relación con el tema que nos ocupa, encontramos referido el caso de la baronesa Marie Henriette Pauline Rose Pompon von Engels, a la que el código agropecuario austríaco llevaba hasta el mismísimo orgasmo. Fue la caprichosa casualidad la que un 18 de julio de 1911 le descubrió tan peculiar inclinación, pero eso no pasó antes de que visitara las ruinas del castillo de Loewenstein, por las que se paseó emitiendo profundos suspiros mientras imaginaba las gestas de los bravos caballeros batiéndose en vigorosa justa por la mano de la princesa que parecía su hermana gemela. De tanto en cuanto hacía una indicación a Wilhelm, su fotógrafo de cabecera, y se detenía para posar, apoyándose en las enmohecidas piedras con grácil gesto melancólico de mirada abismada. En el patio de armas, con un muro que iba derrumbándose cediendo el protagonismo al magnífico paisaje y sus montañas de espeso verdor, ella alargó el brazo y abrió la palma que escondía al piste, esperando que un pajarillo se posara grácilmente sobre la mano de finos dedos para componer una estampa de lirismo arrebatador, pero nada ocurrió. Esa desgraciada contrariedad veló su rostro con una melancolía de impresionante autenticidad, inmortalizada en la placa autocroma. Al bajar al pueblo lo encontró extrañamente vacío. Todos estaban reunidos en el ayuntamiento, como les dijo un rezagado, donde un honorable juez, que pasaba en aquella bucólica localidad su retiro vacacional, estaba dirimiendo un conflicto por el derecho del agua entre dos propietarios rurales que amenazaba con convertirse en una tragedia pastoril. Las gentes ocupaban la sala, las primeras filas sentados y, luego, ya sin bancos, de pie. La baronesa hizo un gesto a Justin, su dama de compañía, y al resto del servicio para que no cruzaran el umbral. Tampoco utilizó palabras para ordenar a Wilhelm que la siguiera en silencio y entró intentando pasar desapercibida para poder verlos en su espontánea naturalidad, algo sin duda admirable, pues no tenía conocimientos de antropología, y nunca había viajado a tierras exóticas para analizar el comportamiento de fieras tribus caníbales. Él se apostó con su cámara de fuelle en un rincón, buscando el plano más abierto posible, buscando el contraste entre el porte y la sublime belleza de la dama y el tipismo de los habitantes de aquel entrañable pueblecito. Sin embargo, a pesar del sigilo demostrado por la baronesa, su envolvente perfume de jazmín la delató y los lugareños empezaron a girarse para ver de dónde procedía aquel dulce aroma desconocido que acariciaba las curtidas fosas nasales. Y un rumor empezó a extenderse, pero no le llegó al honorable juez, pues el bisbiseo era acallado por los gritos acusatorios que se lanzaban los dos propietarios. Después de más de una hora dirimiendo la cuestión, habían perdido completamente las formas que al principio la presencia del honorable juez había impuesto. En ausencia de mazo sentenciador, tuvo que llamarles al orden pegando unos berridos que superaran el vocerío manicomial de aquellos dos energúmenos. Una vez hecho el silencio, con posado mustio, el rostro todavía enrojecido, procedió a leer un artículo del Código Agropecuario para zanjar definitivamente la cuestión y poder volver a su villa para disfrutar de una merecida limonada. Aquella voz, suavizada por el tedio, al leer lo que para la mayoría es un insípido texto legal,
le resultó extrañamente excitante a la baronesa, y cuando no había llegado a la mitad del artículo, Marie Henriette Pauline Rose Pompon von Engel soltó un gemido incontrolable. Esa inesperada oleada de placer que pudo ser fatal para su reputación fue, sin embargo, eficazmente disimulada. Fingió un desmayo, técnica que había pulido durante las discusiones con el varón y en la que había sido sabiamente instruida por su madre, una verdadera maestra de ese arte prácticamente olvidado. Por desgracia, en la fuente consultada no se dan detalles sobre este subterfugio. Es por ello que la hermandad os recomienda la lectura atenta de los papeles póstumos del Club Pickwick, donde podréis gozar de su virtuosística aplicación. Sigamos con la baronesa. El juez dio por aplazada la sesión sine die y los mozos que se abalanzaron sobre la dama para ayudarla fueron ahuyentados por Yastin y un amigo del honorable juez, de profesión farmacéutico y coronel retirado, lo que le autorizaba a atender de cerca a la dama sin ultrajarla con su presencia. Ante el tumulto circundante, no dudó en sacar el revólver que siempre llevaba al cinto y descargó 2 tiros al aire, una manera extremadamente eficiente de evacuar la sala para que la dama pudiera respirar. Wilhelm estaba impresionando la penúltima placa cuando la baronesa gimió y se desplomó. Al positivarla, ella era un borrón de seda blanca que se hacía carne en la quietud horizontal del desmayo fingido. Los lugareños, que no dejaron de moverse a su alrededor antes de ser ahuyentados, eran una nube de apariciones que se arremolinaban. La imagen, con esos colores de la placa autocroma inventada por los hermanos Lumière que hacían furor entre fotógrafos y aficionados, tenía un aspecto de romántica fantasmagoría que la encandiló. La hizo enmarcar y la guardó en un cajón de la cómoda, bajo las enaguas. Nadie sabía lo que esa imagen rememoraba, ni el significado de la sonrisa de la que solo la soledad era testimonio. Aquel fue el inicio de un exótico placer prohibido, gracias a la complicidad de su siempre solícita Yastin. La baronesa escogió la cripta situada a escasos 200 metros de la mansión señorial. Allí, al abrigo de la piedra, los gemidos y temblores quedaban a buen recaudo. Para despistar a las miradas indiscretas daban largos rodeos. La baronesa era una gran amante de la naturaleza y esos paseos no levantaban sospechas. Con el paso de las semanas, la melodiosa voz de Yastin tenía que avanzar más y más artículos para que su señor alcanzara un placer que su marido solía proporcionarle raramente. La dicha fue disolviéndose y la escucha de la ley de aguas ya solo le provocaba un agradable hormigueo, tenue fumarola del volcán que se extinguía. Pero ella no se resignó y se hizo traducir los códigos de aguas de 24 países, una excentricidad que fue considerada por el varón y su familia como algo tan peculiar como inofensivo. Ese es el motivo por el que la Biblioteca Municipal de Linz, a la que el último varón, hijo único muerto sin descendencia, donó su famosa colección, cuenta con una de las mayores selecciones de leyes de aguas de Europa. Tras esta entrañable anécdota volvemos a la generalidad, pues la lexofilia puede manifestarse con casi cualquier documento legal, como sentencias, actas notariales, ordenanzas municipales, etc. Puede ser que la reacción placentera, de intensidad variable, se dé con todos, con una parte, o que, como ocurría con la baronesa, solo se manifieste con un género en concreto. Un caso particular especialmente interesante se da cuando el exófilo es aficionado a las sentencias judiciales, pues esta inclinación le suele ocasionar un desagradabilísimo efecto secundario. Aquellos que han leído una resolución de un proceso que tiene repercusión mediática, están enterados del asunto en cuestión con mucho mayor detalle que la mayoría, y se sienten por ello incapaces de actuar como hace el demócrata intuitivo moderno, que puede tuitear o retuitear sobre cualquier resolución judicial sin tener ni puñetera idea de lo que habla gracias a su sentido innato de lo legalmente justo, como el saurí detecta las corrientes de agua, o como el sexador de pollos escrito por David Eggleman aprende su oficio.
Los japoneses inventaron un método de sexar pollos conocido como examen cloacal, mediante el cual los expertos sexadores son capaces de determinar rápidamente a qué sexo pertenecen los polluelos que solo tienen un día. Desde la década de 1930, los criadores de pollos viajan desde todo el mundo a la escuela de sexadores de pollos en Nippon, en Japón, para aprender la técnica. El misterio es que nadie es capaz de explicar exactamente cómo se hace. Se basa en pistas visuales muy sutiles, pero los sexadores profesionales son incapaces de decir cuáles son esas pistas. Lo único que hacen es mirar la parte trasera del polluelo, donde está el aparato excretor, y simplemente parecen saber en qué recipiente depositarlo. Y así es como los profesionales enseñan a los alumnos. El maestro permanece junto al aprendiz y observa. Los estudiantes cogen un polluelo, le examinan la parte trasera y lo arrojan a un recipiente u otro. El maestro simplemente le dice sí o no. Después de llevar a cabo esta actividad durante semanas seguidas, el cerebro del alumno alcanza un adiestramiento de nivel magistral, aunque inconsciente. Hasta aquí la cita de Egelman. Dejemos a los pollitos achuchables y volvamos con el exófilo y la incapacidad que suele mostrar para arrojar tuits vindicativos, lo que le impide disfrutar del placer del escándalo, le hace sentir diferente y suele inducir un desánimo mórbido que los psicoorientadores transmigracionales de la hermandad Hinkel-Minkel han definido como anemia moral, cuya sintomatología es desvelada por la deficiencia de exteriorización de la superioridad moral que caracteriza al demócrata intuitivo moderno. Esto le provoca al sujeto un intenso sufrimiento, su afición le impide comportarse de forma decente. Además, aquel que presenta esta condición no se atreve a confesar por temor a las burlas. Es por ello que esperamos respetéis esta identidad y que no hagáis chanzas ni comentarios inapropiados. Uno de los nobles motivos que nos han impulsado a hacer este video es el de darles visibilidad y contribuir de forma positiva a que sean aceptados y dejen de esconderse. Recordad que, exceptuando a Leticia Dolera, nadie es perfecto. Aunque no queremos que se discrimine al exófilo, tampoco queremos que ahora os sintáis mal si no lo sois. La hermandad Hinkel-Minkel es transversalmente y proactivamente inclusiva. Todos podéis y merecéis beneficiaros en estos bochornosos días del efecto refrescante de la audición del texto legal que hemos escogido para todos vosotros, mis entrañables Hinkel-Minquitos y Hinkel-Minquitas. Ya ha llegado el emocionante momento de desvelarlo. La Constitución española. Pero no os vamos a leer entero este elixir para combatir el calor, tan solo una parte, pues queremos, deseamos y anhelamos que os refresquéis, no que os constipéis. Si este video llega a los 300.000 likes, una cifra tan solo ligeramente superior al apoyo incondicional que nos regaláis video a video, haremos una segunda parte, y si esta a su vez es maníacamente apoyada una tercera, y así sucesivamente, será una magnífica forma de asimilar la Carta Magna en cómodos plazos, pues leer es siempre más esforzado que fingir que se escucha. No olvidéis acompañar con una horchatita o con vuestro refresco favorito la escucha de la lectura solemne de la Constitución española con sensual acento latino. No permitáis que nadie os obligue a beber algo que no os apetezca. Expresaros libremente, sin dejaros intimidar por lo que los demás puedan pensar, mientras estéis seguros de vuestra mismidad. Sin ir más lejos, el inventor del granizado, aunque su autoría es objeto de virulentas disputas, nosotros nos decantamos por Vincenzo Pigliamota. Fue objeto de despiadadas burlas y ahora es un refresco consumido y apreciado por una gran parte de la humanidad. Empezamos en 3, 2, 1. Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed, que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. Preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia,
la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía. Proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8. 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica,
la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ahora, para que podáis empezar a asimilar confortablemente la suculenta información facilitada por la Hermandad Hinkelminkel, os obsequiamos con una muestra de la primorosa colección de sonidos relajantes que, en radiante exclusiva, hemos seleccionado con intenso cariño para todos vosotros. Gracias por vuestra colaboración.